Hola, hola, buenas noches. Vamos a continuar donde nos quedamos. Nos quedamos ahí en Proverbios 1, verso 16. Les recuerdo nada más que estamos en el subpunto, ¿por qué prestar atención a la sabiduría? Acuérdense que el tema se llama Atendiendo y Buscando la Sabiduría. Ese es el tema que traemos, es el tema 3. Lo estamos viendo en subpuntos, y el subpunto donde nos quedamos, ¿por qué debemos prestar atención a la sabiduría? Y vimos ya que no debemos permitir que los pecadores nos engañen. Hay que cuidar esa parte, ¿verdad? Por eso debemos prestar atención a la sabiduría, pero también vimos que no debemos andar en el camino de los pecadores. Debemos apartarnos de sus caminos, ¿verdad? Ahora vamos a ver el por qué. ¿Por qué nos debemos apartar de sus caminos? Dice en el verso 16: porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Aquí, mis hermanos, tenemos una vez más, nuevamente, un paralelismo emblemático. Un paralelismo emblemático de 6 líneas. Y la enseñanza de este paralelismo, la enseñanza se nos muestra aquí, es cómo los insensatos pecadores que no piensan, no razonan, se apresuran a su propia ruina, y ávidos de ganancia, prosperan en las mismas tretas que los destruyen. Prosperan en las mismas tretas que los destruyen. Fracasan en la captura de otros y causan su propia destrucción. Esto es lo que dice el texto, ¿verdad? Y vamos a ver algunos ejemplos de lo que se está refiriendo para comprenderlo más. Quizás ya hice este comentario, pero lo vuelvo a hacer porque queda aquí. Por ejemplo, un joven que nosotros lo vemos deseoso de tener dinero, deseoso de hacerse de cosas que se le antojan, como un buen auto, buena ropa. Este joven deseoso de tener dinero se junta con gente mala y lo vemos envuelto en la venta de drogas. Y claro, a lo mejor de momento este joven le empieza aparentemente a ir bien, estrena un auto, compra su casa, pero al poco tiempo, mis hermanos, a este joven lo vemos en problemas. A este joven lo meten a la cárcel. A este joven le quitan la vida. ¿Se fijan a lo que se refiere aquí el proverbio? Está claro, ¿no? O sea, los mismos hombres insensatos pecadores se apresuran a su propia ruina. Otro ejemplo, un hombre que lo vemos prosperando también en su trabajo, él está prosperando, pero en medio de esa prosperidad no falta aquella mujer en su trabajo, que es una mujer codiciosa, codicia su vida, codicia la prosperidad de ese hombre, y este hombre falto de sabiduría para discernir a esta mujer, lo vemos como este hombre cae en sus coqueteos, en la seducción de dicha mujer, adultera, y fíjese lo que sucede en su prosperidad. ¿Qué sucede? Al final este hombre pierde su familia, pierde valor, pierde su trabajo, e incluso aquella mujer que lo codició lo abandona porque ya no tiene más dinero.
y este hombre queda en la ruina. Y si ustedes me preguntan, ¿ha visto alguno así? Yo tuve un hermano así, mis hermanos. Mi hermano mayor tenía una bonita familia, tenía 4 hijos hermosos, le empezó a ir súper bien, prosperó, compró un negocio, una propiedad muy grande, su negocio empezó a prosperar de una manera impresionante, pero se descuidó y la secretaria que tenía lo codició, cayó en sus brazos, abandonó a su familia. Miren en qué terminó. Mi hermano enfermó, su negocio se vino a la ruina, él murió, dejando a su familia. Digo, claro, yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, que en sus últimas semanas antes de morir, tuve la oportunidad de llevarlo a los pies de Cristo, porque no conocía al Señor. Pero es triste ver cómo la vida de los hombres, como dice la Escritura, por falta de ¿qué? Sabiduría. Y esto, mis hermanos, pasa entre el ambiente cristiano, esto sucede entre las personas. Pueden entonces ustedes observar por qué necesitamos prestar atención a la sabiduría. ¿Se fija por qué es necesario prestar atención? Porque nos apartará del mal camino la sabiduría, nos apartará de las malas acciones la sabiduría. Y miren, hermanos, digo, no creo que sea el único, pero yo recuerdo en mis trabajos seculares, en los que he llegado a tener, había hombres perversos, había hombres con malas intenciones, hombres que muchas veces hasta trampas te ponían para ver si caías en esas trampas. Yo recuerdo hombres perversos que me invitaban una y otra vez a pecar, a hacer lo malo. Pero ahí, mis hermanos, en medio de esas cosas, es la oportunidad para probar nuestro corazón, si realmente estamos convencidos de haber creído en Jesús, que es nuestra sabiduría. Amén. Mire, en mi último trabajo secular, yo lo he llegado a compartir. Era un trabajo donde tú hacías negocios y los negocios se hacían o en comidas o en cenas con los empresarios. Y créeme que cuando eran cenas, no eran cenas sencillas. Eran cenas, en primer lugar, que traían botellas, pedían botellas, tomaban, y después de unas horas de estar tomando por allá a las 11:30, 12 de la noche, mandaban pedir mujeres. Y yo tenía que estar ahí esperando el momento que me firmaran el contrato y ahí nos vemos, ¿no? Ya una vez que me firmaran, ahí nos vemos. Pero en esos momentos, mis hermanos, siempre había el que ellos te invitaban y te decían, mira, ¿qué tiene? Y ahí es donde nosotros tenemos que demostrar qué clase de conocimiento hemos recibido. La sabiduría de Dios. Amén. Tenemos que apartarnos del mal camino. Algunos dicen, no se puede. Algunos dicen, pastor, es que ya me salí de mi trabajo porque ahí todos eran bien perversos. Oye, pues dime qué trabajo hay donde no haya perversos, porque donde vayas va a haber gente que no conoce al Señor. Y además el Señor dijo que ahí en medio del mundo nosotros teníamos que alusar, ¿o no es así? ¿Sí o no? Imagínense, ¿verdad? Si, ay, es que este es el trabajo, mejor no lo quiero, renuncio. No, más bien ahí uno puede usar la sabiduría de Dios. Usarla. Para eso es, por eso tenemos que prestar atención para que nadie nos envuelva en cosas que no deben de ser. Vamos al tercer subpunto de atendiendo y buscando la sabiduría. Vamos a anotar, la sabiduría clama para que la escuchemos y la recibamos. La sabiduría clama para que la escuchemos y la recibamos. Dos cosas importantes: escuchar, recibir. Proverbios 1, verso 20 al 23.
Voy a leerlo. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Este es un paralelismo, una vez más, paralelismo emblemático de 6 líneas. Cuando hablamos de un paralelismo emblemático no podemos tomar solo una parte, tenemos que tomar todo el paralelismo para entender el principio o la verdad que se nos quiere enseñar. En este caso, mis hermanos, se nos está presentando la sabiduría como personificada. Por eso dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, se nos presenta de una manera personificada. Y pudiéramos decir nosotros, como ya lo vimos en otro tiempo, que representa la sabiduría a Cristo, a Dios, que nos está hablando y nos está exhortando una y otra vez, invitándonos a adquirir de su sabiduría, a poseer de ella. La sabiduría, mis hermanos, está al alcance de cada uno de nosotros. ¿Está al alcance de quién? Cada uno de nosotros. La sabiduría está a tu alcance. La tienes a tu alcance, la sabiduría de Dios. Dios promete darnos incluso de su Espíritu Santo para recibir de ella y entenderla. Dios nos dice, vuélvete a mi reprensión, arrepiéntete de tu mala actitud y de tu mala disposición. Por eso dice, ¿hasta cuándo seguirás así? Aborreciendo mi sabiduría. Esto me hace pensar que hay quienes rechazan la sabiduría de Dios. Y mire, rechazar la sabiduría de Dios, acuérdese que hay 2 puntos al principio que dijimos. La sabiduría clama para que la escuchemos y la recibamos. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien no escucha la sabiduría de Dios, mucho menos la recibe. Y esta persona que no escucha la sabiduría de Dios y no la recibe, precisamente es esta persona que se le dice, vuélvete a mi reprensión, a mi consejo, arrepiéntete de esa actitud que tienes, ya no rechaces mi sabiduría, ya no desprecies mi sabiduría. Ahí está la sabiduría clamando. Pero mire lo que sigue, el punto que sigue. Vamos al siguiente subpunto y ahora vamos a ver qué pasa o qué sucede cuando se desecha la sabiduría. ¿Qué pasa o qué sucede cuando se desecha la sabiduría? Vamos a leer del verso 24-25 del capítulo 1. Ya estamos por terminar el capítulo 1. Dice ahí, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Un paralelismo sinónimo. Paralelismo sinónimo. Este paralelismo, fíjense bien mis hermanos, nos muestra cómo Dios a todos nos da la oportunidad de escuchar y recibir su sabiduría. Dios es paciente con nosotros los hombres, porque Dios nos habla una y otra vez, mis hermanos, y a veces somos necios en nuestro caminar. Rechazamos
su sabiduría. Nos está hablando Dios: ya deja de vivir así, ya deja de hacer eso, ya deja de hablar de esta manera, ya deja de pensar así. Y miren, mis hermanos, muchas veces nos resistimos. Así que a pesar de que Dios pregona su sabiduría, aquellos que desechan su consejo, desechan su reprensión y desafían la invitación de Dios, llegará su calamidad y llegará su momento de ruina. Por eso dijimos: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder a los que desechan la sabiduría? Aquí está: tendrán calamidad, irán a la ruina. Eso es lo que sucede. Fíjense, déjenme ponerles este ejemplo. Un día un pastor hablaba con un hombre de su iglesia al término de una reunión. Después que terminó de hablar con ese hombre, se le acercó otro congregante de la iglesia y le decía al pastor: es en vano hablarle con amor para ayudarle a ser fiel a este hombre, es en vano. Le decía el otro congregante al pastor, porque lo había visto platicar con el primero, ¿no? Realmente todo parecía en vano. Un día el pastor fue a visitarlo en su casa, aquel hombre que parecía que era en vano que hablaran con él, y lo halló sentado junto al fuego de su chimenea, calentándose. Dice: el pastor se sentó junto a él y, tomando las tenazas que tenía para su fuego, dice que comenzó a tomar los trozos de fuego y a separarlos uno de otro. Entonces el varón aquel de su congregación lo estaba observando, lo que estaba haciendo, lo dejó y no dijo nada. Y el pastor le preguntó al hombre, llegó un momento en que le preguntó: ¿qué le sucederán a estos trozos que yo los estoy separando muy lejos del fuego? ¿Qué le sucederá? ¿Qué le sucederá? Dígame, ¿qué va a pasar? Bueno, pues eso le contestó el congregante: se apagarán, de seguro se van a apagar. Y entonces el pastor le dijo: ¿te hace pensar esto algo a ti en tu vida? Y él dijo: soy yo uno de esos trozos, ¿verdad, pastor? Y el pastor le dijo: exactamente, te has alejado de la fuente de la sabiduría. Te has alejado del fuego que te proporciona sabiduría. Has rechazado y por eso te encuentras enfriándote. No desafíes la invitación que Dios te hace. Busca su sabiduría, anhela su sabiduría y vivirás mejor. ¿Cómo estás? ¿Apagándote o bien encendido con la sabiduría de Dios? Algunos se quedan muy callados. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu fuego, hermano? ¿Se está apagando o está bien encendido? Bueno, ahí está. Queda en nuestra mente y en nuestra meditación el saber cómo estamos, ¿verdad? Por eso, acuérdese qué va a pasar con aquellos que desechan su sabiduría. Vamos a seguir, la palabra de Dios nos sigue hablando. Proverbios 1:26 sigue hablando de lo mismo. ¿Qué va a pasar con los que desechen su sabiduría? Dice, también, vamos a leer del verso 26 al 33. Verso 26 al 33. También yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán
y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, ¿qué dice? Habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Está muy clara la palabra de Dios, mis hermanos. Aquí encontramos dos paralelismos unidos, un paralelismo de 6 líneas y un paralelismo de 4 líneas, pero también encontramos un paralelismo sintético. Todo esto hay en estos versos que leímos. Paralelismo emblemático, 6 líneas, paralelismo sintético y paralelismo emblemático de 4 líneas. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza de todos estos 3 paralelismos, mis hermanos, redunda en lo mismo, por eso los junté. Dios desea abrir nuestro corazón. Dios desea abrir nuestro corazón y comunicarnos sus pensamientos por medio de su sabiduría. ¿Y todo para qué, mis hermanos? ¿Por qué quiere abrir el corazón de nosotros y comunicarnos sus pensamientos? ¿Por qué Dios quiere hacer eso? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Él quiere que vivamos en paz, en un ambiente de bienestar, de salud, de armonía. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Estás en paz? ¿Tu conciencia está en paz? ¿Tu conciencia no te redarguye? ¿No te culpa de nada? ¿Te encuentras en un estado de bienestar, de salud, de armonía? A lo mejor alguien me dice, sí, yo así me encuentro, ¿verdad? Pero no está aquí la esposa. Si le preguntáramos a la esposa, nos diría a lo mejor lo contrario de lo que tú estás pensando. Pero este es el deseo de Dios. El deseo de Dios verdadero es abrir el corazón para esto. Pero quienes rechazan su consejo, mis hermanos, quienes desechan su sabiduría, esto se vuelve un obstáculo para su vida. Y una característica principal que se va a ver en una persona así, mis hermanos, es la soberbia. La soberbia hace creer, hace pensar que somos superiores a Dios. Y dígame, ¿quién es superior a Dios de los que estamos aquí? ¿Hay alguno superior a Dios? El texto también termina diciéndonos, mis hermanos, que serán terribles las consecuencias, de aquellos que no le dan ningún valor a su sabiduría. ¿Terribles qué? Consecuencias. Déjeme ponerle un ejemplo de la Biblia, Mateo 19. Vamos a ver un ejemplo de la Biblia y luego vemos un ejemplo de otra forma, ¿no? Mateo 19, verso 3 al 9. Lo que es no escuchar la sabiduría de Dios, sino desecharla. Mire aquí. ¿Lo tienen? Entonces vinieron a Jesús los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito, Jesús, el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? El repudio habla de divorcio, ¿no? Él respondió y le dijo, ¿qué les dijo Jesús? Dígame, ¿qué es lo primero que les dijo? ¿No habéis leído? Ahí deténgase tantito. ¿A dónde los mandó Jesús? A la sabiduría. ¿A dónde los mandó Jesús? ¿No has leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola.
si hubiera una persona con problemas de entendimiento, de una mujer queriendo con una mujer o un hombre queriendo con una mujer, que no has leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. ¿Está claro o no? Ahí está la sabiduría de Dios. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí está la sabiduría. ¿Por qué no quieres salir de la casa de tu papá y de tu mamá ya casado o casada? Sabe, dice el Charlie, ¿no? Ahí está la sabiduría de Dios. Dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe, ¿quién? El hombre. Y le dijeron, fíjense, ahí están como excusándose, ¿verdad? Queriéndose excusar a lo que estaban haciendo porque lo estaban haciendo mal. Estaban dejando a sus mujeres por cualquier causa. ¿Por qué? ¿Por qué pues entonces mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Jesús les contestó otra vez, ay, les falta sabiduría. Ustedes no escuchan, no reciben la sabiduría por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Se fijan, mis hermanos, en qué termina la condición de una persona que no escucha y no recibe la sabiduría de Dios? Termina con la dureza ¿de qué? De corazón. Y qué terrible es tener un corazón duro, mis hermanos. Un día, voy a poner un ejemplo actual. Un día vinieron a consejería una pareja que alguien los recomendó de la iglesia. No eran de aquí, venían de otra iglesia. Escuche bien, ella pidió esta consejería porque su esposo de ella, sirve en la otra iglesia como un líder en esa iglesia. El asunto era que este esposo estaba siendo demasiado áspero con su esposa y no la estaba tratando con delicadeza ni con ternura. Y ella decía, ¿verdad, pastor? ¿Cómo puede seguir sirviendo, haciendo lo que hace y no atiende su propia casa? Yo le mostré a ese hombre, porque estaban los dos, con la Biblia, le mostré lo que la Biblia dice, la sabiduría de Dios. Mira, la Biblia dice claramente esto. Maridos, primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Maridos, vivir sabiamente con vuestras esposas. ¿Cómo debes de vivir en primer lugar con tu esposa? Con sabiduría. Y no seáis ásperos, dice, no las tratéis, sino trátalas como vaso, ¿cómo? Frágil, para que tus oraciones no tengan estorbo. Y yo le dije eso, ¿verdad? Le dije otros textos más en la Biblia, aquel texto que dice, maridos, no seáis ásperos con vuestras mujeres, y le expliqué lo que significa ser áspero, que no era amargados, ni malhumorados, ni enojones, ni toda una lista que dice ahí la palabra ásperos. Y entonces la cosa es que se fueron, ¿verdad? Debes tratarla con fragilidad y más si sirves, porque imagínate que tú les vas a decir a aquellos, ¡hey! Traten a sus mujeres y tú tratándola, pues no funciona. El mensaje primero es para el que habla. Qué responsabilidad los que hablamos, hermano, de verdad. Por eso dice la Biblia, no queráis ser todos maestros, porque el que es un maestro recibirá mayor condenación. Y no condenación de irse al infierno porque somos cristianos, pero sí mayor castigo. ¿Por qué? Por la responsabilidad de enseñar bien. Bueno, así pasó. Pasó una semana, mis hermanos. Quedamos de volvernos a ver en una semana. ¿Y saben qué? Él no vino, nomás vino la esposa. Porque el marido le dijo, fíjense el marido lo que le dijo. Mira, o me aguantas
¿O tú decides qué haces? Oye, espérame, estás sirviendo en la iglesia. ¿Por qué tener esta actitud? Yo no permitiría como pastor que alguien sirva haciendo este tipo de cosas, porque no es correcto ni es sano. A los servidores siempre les enseñamos que deben aprender a comportarse como debe de ser, porque eso es parte del testimonio de nuestro servicio a Dios. ¿Lo hacemos para quién lo hacemos? Para Dios. Eso es parte, es muy importante. Pero miren, hermanos, esto pasa cuando nosotros no escuchamos la sabiduría de Dios. ¿Ustedes creen que le va a funcionar el servicio a esa persona? Para nada, no funciona, no funciona. La palabra, grábeselo, no funciona. Y yo de seguro sé que ahorita que estoy hablando, algunos ahí sentados ya están pensando, ay, que ni que este pastor todo lo viviera. Yo así pensé como tú, cuando yo empecé, yo recuerdo oír al pastor Chuy Olivares y decía, ay, ni que todo lo viva así. Pero luego el Señor me demostró que sí lo vivía. Y que yo no tenía que estar juzgando, sino recibiendo el consejo de la sabiduría de Dios para aplicarlo a mi vida. Amén. Y no estoy enojado, estoy contento, nomás que esta es la palabra de Dios aquí. En algunas partes de Proverbios nos van a dar masajes, y en otras partes de Proverbios nos van a dar mazotes en vez de masajes. Yo también lo recibo, no creo que nomás usted, a mí también. A veces como que yo a veces digo, Señor, que el martillo con el que me des sea más chico, y como que a veces lo veo que saco un martillote así. Tremendo, ¿no? Proverbios 1:32, por eso dice Proverbios 1:32. ¿Qué dice Proverbios 1:32? Porque el desvío de los ignorantes los matará. No seamos ignorantes, mis hermanos, de la sabiduría, del conocimiento, de la palabra de Dios. No seamos ignorantes, porque la ignorancia, ¿qué va a hacer la ignorancia? Nos va a matar. Y la prosperidad de los necios, dice, los echará a perder. ¿Cuántas veces, mis hermanos? Bueno, a mí me ha tocado, por ejemplo, yo duré 12 años pastoreando en Las Águilas antes de que me regresaran aquí a casa de oración. Y pongo ejemplos porque pues solo es lo que uno ha vivido, ¿no? Y me acuerdo que ahí en Las Águilas, cuando estábamos pastoreando, teníamos a una pareja sirviendo en la iglesia. Ellos estaban sirviendo como ujieres ahí en la iglesia. Y un día, nosotros no lo sabíamos, pero un día la esposa como que tenía la inquietud de que el esposo la engañaba, la hermana. Entonces, porque decía, no, es que voy a salir bien tarde del trabajo, ahorita regreso. ¿Y saben qué hizo la hermana? Lo siguió. Se fue detrás de él. Y al seguirlo detrás de él, digo, no estoy dando este consejo, hermana, sepa que no. Digo que me van a decir, ay, pastor, qué bueno que dijo eso. Pues lo siguió. Y lo vio que llegó a una casa donde le abrió una mujer y una niñita. Y ahí se metió. ¿Y saben qué hizo la hermana? Tocó. Cuando tocó, no, hombre, se armó Es que este hombre tenía otra mujer con familia. Entonces la hermana a la siguiente reunión habló con nosotros, hablamos con él, lo sentamos, no puedes servir, tienes que corregir tu situación, ella es tu esposa, tienes que abandonar esa vida y tienes que, claro, tienes una niña, pues ser responsable con la niña, pero tu prioridad es tu familia. ¿Saben qué hizo? Lo que hacen muchos, ya que los confrontas. ¿Qué hacen muchos cuando los confrontas? Dígame, ¿qué hacen? Se van a otras iglesias donde sí los acepten. Y como dan buen diezmo, pues sí lo reciben. Y esta persona ganaba bien. Y se fue de la iglesia.
Y le empezó a ir mejor y mejor y mejor y mejor. Y un día le decía a su esposa, ya ves, no estoy mal. Si estuviera mal, Dios me trataría mal. Pues aquí es donde acaba lo que dice ahí, la prosperidad de los necios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Los echará a perder. Hay algunos necios que no son hijos de Dios, que piensan que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios, porque el que es hijo de Dios, Dios lo disciplina. Pero el que no es hijo de Dios, deja que su propia prosperidad lo eche a perder. Y créame que ese hombre está completamente perdido. Porque te estoy hablando de hace más de 9 años y yo hoy sé en qué condiciones se encuentra ese hombre. Perdido. La Biblia es real. ¿Cuántos saben que la sabiduría de Dios es verdadera? Lo que Él dice así es, mis hermanos. Por eso debemos evitarlo en nuestra vida. Oh, híjole, qué rápido se va el tiempo. Pero en fin, vámonos, dejamos el capítulo 1, acabamos el capítulo 1, iniciamos el capítulo 2, lo que alcancemos a ver. El capítulo 2, seguimos con el mismo tema. Acuérdense que cuando comenzamos en el verso 8, con el tema 2, atendiendo y buscando, es 3, ¿verdad? Tema 3. Atendiendo y buscando la sabiduría, dijimos que abarcaba del capítulo 1, verso 8, hasta el capítulo 2, versículo 22. Sigue el mismo tema, atendiendo y buscando la sabiduría. Así que ahora vamos a seguir con un subpunto diferente. Más bien, en el capítulo 2, anote el subpunto que sigue. Llevamos 5, este sería el quinto. Yo lo tengo por abecedario, por eso yo no le, usted lo anota por número, ¿verdad? Pero yo en el orden, porque los puntos los pongo con número y los subpuntos con abecedario. Yo lo tengo aquí como el E, así que es el quinto. Y el quinto es la diligencia y la bendición de oír la sabiduría. La diligencia y la bendición de oír la sabiduría. Y ponga ahí a un lado de eso, ponga, por un lado es el cuidado, la prontitud y la prisa. Todo esto significa diligencia, cuidado, prontitud, prisa de escuchar la sabiduría. Mis hermanos, para muchos de nosotros que estamos aquí aprendiendo, seguro muchos necesitamos, pero deprisa, escuchar la sabiduría. Es necesario que sea algo deprisa. ¿Por qué? Porque estamos a punto de tomar una mala decisión. Por eso habla de prisa. Pero hablando en el sentido de la bendición, por otro lado, nos habla de los grandes beneficios que obtenemos por escuchar y recibir la sabiduría. Los grandes beneficios. Bien. Verso 1, capítulo 2. Después de haberte dado esta introducción, en el subpunto, la diferencia y la bendición de la sabiduría, entramos al verso 1. Dice el verso 1, Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Qué significa la frase, Hijo mío, si recibes mis palabras? Esto significa, mis hermanos, que la palabra de Dios tiene que ser recibida. Los mandamientos de Dios tienen que ser recibidos por un lado, pero también tienen que ser guardados y acumulados. Pero también tienen que ser guardados y acumulados como las cosas más valiosas de tu vida. Quiero preguntarles aquí algo. ¿Qué estás guardando en tu corazón? ¿Qué estás acumulando en tu corazón? Dime, ¿qué estás guardando y acumulando ahí adentro de tu corazón? ¿Son cosas de gran valor?
Mira, si guardamos y acumulamos la palabra de Dios, los mandamientos del Señor en nuestro corazón como las cosas más valiosas en nuestra vida, mira, esto va a ser una gran bendición para tu vida, pero también para tu hogar. Una gran bendición. La manera en que la palabra de Dios debe ser guardada y atesorada, mis hermanos, no es por memorizar la Biblia. Voy a repetirlo. La manera en que la palabra de Dios debe de ser guardada y atesorada no es por memorizar la Biblia, porque alguien puede saberse la Biblia de memoria, pero su vida ser pésima. Entonces, ¿qué quiere decir guardar y atesorar la palabra de Dios? Quiere decir que la guardamos y la atesoramos cada vez que la obedecemos. ¿Cada vez que qué? La obedecemos. Entre más obedezca la palabra de Dios, estoy guardando y estoy acumulando todo un tesoro valioso en mi corazón. Y ese tesoro valioso en el corazón, mis hermanos, es una gran bendición, no solo para nuestra vida, sino para la vida de nuestra familia. Porque, por ejemplo, imagínese usted, yo me pongo a pensar, pero ¿puede usted imaginarse cuando mi vida recibió de parte de Dios el conocerlo, el aprender de sus palabras? Qué grande bendición fue esto para mi casa. Cuando yo era un soltero, yo conocí al Señor y yo llegué a mi casa, fue de gran bendición. ¿Saben por qué fue de grande bendición? Porque yo era un mal hablado. Y cuando empecé en el Señor, empecé a aprender a acumular de la palabra de Dios, que no debía de hablar de esa manera. Que las palabras que hablara fueran palabras de bendición, de edificación. Entonces esto no solamente era una bendición para mi vida, estaba siendo una bendición ¿para quién? Para mi casa. Así es como está diciendo la palabra de Dios. Yo recuerdo mi madre estaba bien preocupada, mi mamá, y ay, mi hijo ya lo cambiaron a otra religión. ¿Me dan chance? Con el tiempo y les doy chance, no se preocupen, yo sigo con la otra clase, para terminar esto. Pero yo me acuerdo, estaba tan preocupada, ay, mi hijo, ¿verdad? Agarró otra religión. Entonces un día me llevó hasta el señor cura de ahí del templo ahí a una comida. ¿Por qué? Porque estaba ella preocupada, ella no sabía del Señor ni conocía. Entonces yo llegué de trabajar y que me encuentro ahí al señor cura. Yo lo conocía porque yo tocaba en el coro del templo. Y entonces sentado ya me empieza a decir, a ver Sergio, me dice aquí tu mamá que por ahí te estás juntando con otros y que son aleluyas y que no sé qué. Y le dije, oiga, a ver, ¿me puede explicar por qué les dicen aleluyas? Sí, es que son hijos del diablo, hijos de Martín Lutero. Ah, caray. Le dije, pues en la Biblia no dice así, mire, y le empecé a sacar en la Biblia. En la Biblia dice que son hijos de Dios. Más a todos los que le recibieron, a los que creen. Yo ya me sabía algunos textos. Y entonces como que se empezaba a enojar, ¿verdad? Y luego, a ver, usted dígame esto. Y le empecé a decir otra pregunta y no supo. Y otra, como 4 preguntas. Ya estaba como que le estaba saliendo humo por la nariz y por los oídos. Entonces se enojó, se levantó, se fue. Carmelita, déjalo. Está joven, se le va a pasar. Tengo 40 años que estoy en el camino. Y en vez de que se me pase, estoy con más ganas. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Mi madre no entendió en ese momento la bendición que era que su hijo estuviese recibiendo la sabiduría de Dios. Pero lo entendió después, porque empezó a ver un hijo diferente, un hijo distinto. Y luego me casé, y luego vio mi matrimonio en comparación de mis otros hermanos casados. ¿Saben qué? Mi mamá comenzó a ver de ese tesoro guardado y acumulado en el corazón. Esto es, mis hermanos, lo que usted y yo tenemos que hacer, como dice la palabra de Dios. ¿Qué tanto estás atesorando y guardando y acumulando la palabra de Dios
en tu corazón. Ahí te lo dejo porque ya se acabó el tiempo. Que Dios te bendiga. Ahorita te veo.